en el mundo había una canción que se refería a los zapatos de Maracho. Decían que los zapatos de Maracho son de cartón, decían, hace tiempo. Todos ustedes nacieron en la iglesia y nunca oyeron esa canción. Yo la oí muchas veces. Que decía, los zapatos de Maracho son de cartón, son de cartón. Parece que los hermanos de la iglesia tienen zapatos de cartón y tienen miedo que se les dañe con la lluvia. Maracho no salía cuando llovía. Y los hermanos no han salido porque está lloviendo. Aleluya. Pero bueno, nosotros estamos aquí alabando al Señor Jesucristo y ahora vamos a prepararnos para compartir la palabra del Señor. Agradecemos a cada uno de ustedes que está aquí en este día. Que Dios les bendiga en gran manera y saludamos también en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo aquellos que por la gracia de Dios nos conceden el tiempo de compartir con nosotros a través de las redes sociales. Pues estamos en el capítulo 20 de Apocalipsis. Yo le ruego que vaya usted a su palabra. Abramos la palabra en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis y vamos a leer del verso 1 al 10. Verso 1 al 10. En Apocalipsis, cuando esté ahí, diga amén, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Señor Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por salvarnos por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien has derramado en nuestros corazones, para que por medio de él podamos entender las verdades de tu santísima palabra. Gracias, Señor Espíritu Santo, por iluminar nuestro entendimiento en esta hora. Permite que tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas y que haga de nosotros verdaderos discípulos y discípulas del Señor Jesucristo. Que caminemos en medio de este mundo de tinieblas como luz y seamos a esta tierra como sal. Que seamos embajadores de Cristo donde quiera que nos paremos y el mundo pueda ver que Jesús es real y verdadero, que mora y gobierna en nosotros. Por Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Bueno, pues,
Estamos en este capítulo 20 de Apocalipsis y hemos titulado este mensaje, que por cierto comenzamos la semana pasada y no lo terminaremos hoy tampoco. Nos va a tomar 2 o 3 domingos, creo, para cubrir este pasaje de 10 versos. Y no pretendo ni creo, no tengo la menor esperanza de entrar al verso 1 todavía hoy, porque he sentido en mi corazón recorrer o hacer un recorrido por las diferentes dispensaciones o periodos en los cuales Dios trató con el hombre, desde el primer hombre hasta el último hombre sobre la faz de la tierra, para demostrar por las Escrituras y por ese trato de Dios a través de la historia de la humanidad que el reino milenial es necesario. ¿Por qué es necesario? Es la pregunta. Algunos alegan en algunos círculos que ¿por qué perder tiempo con esos 1000 años y al fin y al cabo el diablo va a ser suelto al final? Se va a rebelar contra Dios o sublevar contra Dios una multitud que tan numerosa como la arena del mar. Eso pues obviamente es una expresión que simbólica, pero sabemos que va a ser sumamente numerosa. Va a ser millones y millones de personas que se van a levantar contra Dios nuevamente. Y algunos dicen, ¿por qué llegar a esos extremos? ¿Por qué no ya de una vez echar al diablo en el foso, en el lago de fuego, y que los pecadores y los que no se van a arrepentir de corazón sean también igualmente echados allí? Bueno, pues porque Dios es un Dios justo y Dios, a través del trato de la historia de la humanidad con el hombre, ha venido demostrando y demostrará hasta el último día que el hombre es intrínsecamente malo. Usted y yo somos malos desde adentro hacia afuera. Yo sé que hay otro evangelio diferente. Hay algunos que proponen que inclusive no hay que decirle a las personas que son pecadoras porque ellas lo saben. Pero yo quiero que usted sepa que los únicos que sabemos que somos pecadores no es que practiquemos el pecado, pero que el germen del pecado está latente en nosotros. Somos los que hemos nacido de nuevo y que por la gracia de Dios y por la sabiduría y la convicción que imparte el Espíritu Santo reconocemos que somos pecadores. Es decir, el primer requisito para un hombre o una mujer ser salvo o salva es reconocer que es pecador, que es pecadora, que no se puede salvar a sí mismo y que necesita de la gracia salvadora de Dios, que es por medio de la redención en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algunos círculos que dicen no se le diga a la gente que son pecadores porque ellos lo saben. Pero ¿sabe qué? La mayoría de las personas que aún no conocen al Señor Jesucristo creen o no admiten literalmente que son pecadores, porque el mecanismo de defensa de la gente es decir lo siguiente. Y quién sabe si alguno de nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo también lo dijo. Cuando uno le habla al pecador del Señor Jesús y que necesita nacer de nuevo para ser salvo, que necesita arrepentirse de sus pecados y reconocer que Jesús es exclusivamente el Salvador, que nadie más nos puede salvar de nuestra bancarrota espiritual, solamente el Hijo eterno de Dios, la gente responde, pero si yo soy una persona buena, yo no le hago daño a nadie. Y a todo el que yo puedo ayudar, ayuda. ¿Sabe qué es eso? Eso es una confianza en la autojusticia. Y nuestra justicia, dice la Escritura, en el libro de Isaías, dice que nuestra justicia ante los ojos de Dios es como trapo de inmundicia. Yo no voy a entrar a dar una definición completa de lo que es trapo de inmundicia, porque lo hemos repetido aquí muchas veces. Pero es algo sumamente grosero, cochino, ofensivo, impuro. Nuestra justicia es algo que no sirve para nada delante de Dios y necesitamos ser salvados exclusivamente por la fe en el Señor Jesucristo y su sacrificio perfecto. Entonces, la mayoría, entonces dicen, no le digas a nadie que es pecador, porque ya lo sabe. No, el hombre tiene que saber que es pecador. Y el hombre y la mujer tienen que saber que sin Cristo estamos perdidos. Entonces hay algunos que dicen,
no, pero si Dios puede resolver esto ya. Dios es un Dios justo y Dios va a llevar esto hasta el final y demostrará, ha venido demostrando a través de los diferentes periodos o tiempos de dispensación, que se le conoce también, de cómo el hombre es no solamente malo, sino incapaz de gobernarse a sí mismo e incapaz de salvarse, mucho menos de salvarse a sí mismo. Y es lo que he sentido en mi corazón antes de ir de lleno al primer verso de este capítulo. La semana pasada o el domingo pasado dimos una introducción, o esto es parte de la introducción también, y tocamos los diferentes puntos de vista doctrinales que dos de ellos se levantan contra el reino milenial. Dicen que no va a haber, uno dice que no lo habrá y el otro dice que ya está, ya fue establecido y que es un reino espiritual y por tanto no lo vemos. Y nosotros, nosotros aceptamos exclusivamente el punto de vista doctrinal del premilenialismo, que dice que obviamente el ser humano irá de mal en peor en la depravación, en la inmoralidad y en la rebeldía contra Dios, y que eventualmente vendrá el arrebatamiento de la iglesia. Inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia viene la gran tribulación. Al final de la gran tribulación viene el Señor Jesucristo en su segunda venida, y entonces ahí, pues obviamente ya lo hemos estudiado, ya pasamos por ahí, y apresará al falso profeta, al anticristo, y los echará en el lago de fuego. Sabemos que en el capítulo 18 de Apocalipsis se cumple, o en el cumplimiento de ese capítulo, Dios destruirá el sistema religioso de todas las falsas religiones, el sistema religioso babilónico en el mundo, y en el capítulo 19 destruirá, y también allí destruirá lo que es el sistema babilónico sociopolítico y económico. En el capítulo 19 destruirá toda carne, es decir, la humanidad dejará de ser como la conocemos ahora, y lo vamos a ver más detalladamente en la medida que avanzamos en este capítulo 20. Y en el capítulo 20 es el apresamiento final de Satanás, y será echado para siempre y atormentado eternamente en el lago de fuego. Entonces, dijimos la semana pasada pues que por cuanto Dios demuestra su justicia en el primer periodo, que ya lo vimos el domingo pasado, es el periodo o la dispensación del paraíso. En ese periodo el hombre escogió creer más las mentiras de Satanás que creer lo que Dios había enseñado en toda su relación con él, en todo su pasearse en el huerto con él, en todo ese tiempo en el cual Dios fue sembrando sabiduría divina en el corazón del hombre. El hombre despreció todo eso y aceptó una mentira, una trampa de Satanás. Y ese es el periodo del paraíso donde el hombre cae en pecado porque el diablo le hizo creer, o mejor dicho, el hombre prefirió creerle al diablo que era posible vivir independientemente de Dios e inclusive llegar a ser igual a Dios. ¿Sabe que en el movimiento de la nueva era algunos proponentes también dicen que nosotros somos, o que ellos serán dioses en miniatura, diositos que eventualmente irán pues desarrollando esa capacidad y llegarán a ser igual que Dios? Se van a llevar una gran sorpresa. Entonces, el hombre, o Dios en su trato justo con el hombre, permitió al hombre en ese periodo revelar su supuesta divinidad y su supuesta capacidad de gobernarse a sí mismo, de vivir independiente de Dios. Y de esa manera llegamos al segundo periodo que vamos a entrar hoy, al periodo que se conoce como el periodo de la conciencia, que es la segunda dispensación o el segundo periodo. Este periodo se extendió desde la caída del hombre en el huerto del Edén, desde el primer pecado hasta el diluvio, y dilató mucho tiempo, porque hubo individuos allí que vivieron muchos años. ¿Recuerdan? Si usted lee en el libro de Génesis. ¿Qué es la conciencia? Lo primero que debemos definir es conciencia. ¿Qué cosa es la conciencia en este caso? Conciencia es el conocimiento original implantado por Dios en el corazón del hombre. Por eso en el principio Dios quiso que el hombre viera
con la conciencia, sí, a través de los ojos, pero con la conciencia. Pero desde que el hombre pecó, el hombre comenzó a ver con los ojos divorciado de la conciencia. Por eso cuando el diablo le hace este cuento, al hombre le atrae más lo que el diablo le muestra, el supuesto futuro, el supuesto conocimiento, el supuestamente ser igual a Dios, y no hizo caso, o mejor dicho, hizo caso omiso al conocimiento que ya Dios había puesto en este hombre. Recuerden que la Escritura dice, lo acabo de decir hace unos segundos, pero recuerden que la Escritura dice que Dios se paseaba con el hombre en el huerto del Edén, ¿sí o no? Pero no se paseaban mudos. Había una comunicación, había una intimidad, había un tiempo de compartir, y ese tiempo era aprovechado por Dios para sembrar conocimiento en el corazón del hombre, para sembrar sabiduría divina en el corazón del hombre. Pero el hombre tiró todo eso a la basura y prefirió correr detrás de las mentiras del diablo. Entonces, por esto, en ese periodo, nosotros no vemos la existencia de alguna ley humana para gobernar al hombre, ni mucho menos vemos que Dios le da otro mandamiento o algún mandamiento al hombre para gobernarse o para vivir por ese mandamiento. Entonces, en ese periodo de la conciencia, supuestamente, prevaleció la anarquía. Anarquía quiere decir que cada cual hace lo que mejor le da la gana. Eso es algo muy parecido a lo que estaba sucediendo aquí durante el año 19 y 20, o 20 y 21, cuando los grandes disturbios, donde proponentes de la izquierda extremista, liberal, quisieron inclusive, pues en algunos lugares desaparecer a la policía. No querían policía. Querían, ¿cómo se dice en español? Defund la policía. Esas son palabras que entran en uso en el idioma inglés. Y nosotros, bueno, diríamos, pues, eliminar los fondos necesarios para mantener la fuerza policial. Y acabar con la policía. Y entonces, ¿quién va a mandar en las calles? Los delincuentes, los que tienen las armas. Esos son los que van a comer y esos son los que van a violar y matar. Eso es precisamente lo que sucedió aquí en este periodo. En ese segundo periodo quedó mostrado que el hombre, al hacer uso de ese concepto depravado de libertad, porque eso es libertad a hacer lo que nos da la gana hacer, se convierte en un libertinaje. En ese concepto depravado de libertad, el hombre cayó en el libertinaje. Y cada cual hacía lo que le parecía. Debido a la influencia satánica, obviamente, pues el hombre, lejos de buscar de Dios, el hombre siguió corriendo detrás de las mentiras del diablo. Y llegó el momento, pues, que Dios decidió destruirlo todo con el diluvio. ¿Cómo sería la condición del ser humano en ese tiempo donde el hombre dijo, pues yo puedo vivir independiente? Note usted, hermano, que nadie puede vivir independientemente de Dios. Necesitamos a Dios. Aún en nuestra sociedad hemos visto que desde que yo quisiera haber traído las estadísticas, pero obviamente no se puede todo en un mensaje. Pero desde que se sacaron las Biblias de los colegios, desde que se prohibió orar, desde que se prohibió mencionar el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, allá por los años 60, 62, comenzó todo esto. Luego sacaron los 10 mandamientos de la cosa pública. Ahora usted puede hablar de Mahoma, de Krishna, de Buda, de cualquier líder religioso, pero no mencione al Señor Jesucristo, porque es ofensivo para todo el mundo. Pero desde entonces las estadísticas del crimen, de la promiscuidad sexual, de los embarazos en las niñas adolescentes y jovencitas en el high school, en la escuela superior le llaman en español, preuniversitario le dicen en Cuba, pero bueno, aquí es high school y secundaria, pues. El índice o el promedio de embarazos a esa edad se fue hasta las nubes, como un 400% subió. Del 62 las estadísticas que estoy pensando son por los finales del 90. ¿Cómo será ahora? Ya no hablemos del aborto y de todas esas cosas. Desde que Dios fue empujado fuera y después tienen la audacia y el descaro los políticos, sobre todo los que no respetan a Dios, decir, God bless America,
¿Cómo rayo te va a bendecir si tú eres tu propio enemigo? Fuego lo que viene. Juicio. Y no se merece otra cosa. Y lo peor es que en el juicio Dios trata con ciertas naciones y casi siempre va a usar gente peores que ellos. Véanlo en la historia de Israel. Dios siempre usó naciones peores que ellos, más crueles, más perversos, para traer juicio sobre la nación. Lo que falta es que un día la gente aquí tenga que aprender chino. Yo no, porque ya estaré en el cielo cuando eso llegue. Esperamos que Dios no nos pase por eso. Pero ya casi mandan aquí. Yo dije que no voy a hablar de política. Desde que no se puede hablar de política del púlpito, porque esto es para el Espíritu Santo nada más. Pero con ese cuento nos quieren callar la boca también, ¿sabe? El arma más poderosa que tiene ahora la izquierda liberal es que cuando usted se pronuncia en defensa de lo que es justo, lo que es bueno, si usted se manifiesta como una persona conservadora, al instante lo acusan de fascista, de nazi, de racista y de la extrema derecha de supremacía blanca. A ver qué podré ser yo de supremacía blanca con la mancha de plátano que tengo encima. Que a la legua se sabe que soy latino, que soy cubano. ¿Qué supremacía blanca ni cosa que lo parezca? Pero esa es el alma poderosa que ellos tienen para callar a todo el mundo. Entonces, en ese periodo, pues, era tan grave la condición del corazón humano que la Biblia registra solo dos hombres fueron fieles a Dios. Uno se fue con Dios, porque Dios se lo llevó, Enoc. Y al otro Dios lo comisionó a hacer un arca en la cual salvó 8 personas, de las cuales había unos cuantos de ellos que eran más sinvergüenza que lo que usted se pueda imaginar. Y entonces, ese periodo de la conciencia demuestra que el hombre ni puede ni debe gobernarse a sí mismo. Yo no estoy hablando de implantar un gobierno teocrático. Sabemos que hay una diferencia entre el gobierno del hombre y el gobierno de Dios, pero Dios tiene que ser respetado en todas las esferas de la sociedad. En eso, los árabes, los musulmanes son mejores que nosotros. Porque aunque ellos tengan una falsa doctrina, respetan a ese Dios que ellos llaman Alá. Y Dios guarde el que blasfeme el nombre de Alá en un país musulmán. Es fusilado al instante. Pero aquí no, aquí el nombre de Cristo ahora se toma en la cosa pública. El nombre de nuestro Señor Jesucristo se toma solamente para blasfemarlo o para burlarse de él. Y nosotros no podemos hacer nada. O no hacemos nada porque la iglesia está tan penetrada por el mundo que no se sabe ya qué diferencia hay entre el mundo y la iglesia. Y después de esto, entonces, como Dios destruye todo con el diluvio y salva a estas 8 personas, obviamente llegamos al tercer periodo, a la tercera dispensación, que se conoce como el periodo del gobierno humano, o la dispensación del gobierno humano. Y este se extendió desde el diluvio hasta Abraham, por unos 427 años. En este periodo comenzó el sistema mundial babilónico, y está arraigado hasta la médula en estos tiempos. Es decir, sigue siendo, continúa arraigado y activo en el sistema político y socioeconómico del mundo, porque todas las filosofías huecas que se levantan contra el conocimiento de Cristo y toda falsa religión que existe, toda manifestación de idolatría y de rebeldía contra Dios que existe, tiene sus comienzos allá, en la llanura de Sinar, donde Nimrod comenzó a edificar aquella torre. Y fundó 2 o 3 ciudades más, entre ellas Nínive. Y de ahí viene todo ese culto satánico y todo aquello que en alguna u otra manera pretende apartar al hombre de la fe salvadora en Cristo. Y bueno, como sucedió en el periodo de la conciencia, o en ese periodo después del que el hombre es echado del paraíso hasta que llegó el diluvio, como sucedió allí, también lo hicieron durante el gobierno humano. Porque todo el que tenía poder y autoridad sobre los demás lo hacía con absoluto despotismo, tiranía y crueldad. Por medio de ese periodo, el hombre demostró una vez más, aún aquellos que tenían dominio y poder, lo usan para el mal.
y que sin Dios el hombre nada bueno puede hacer. Lo dijo el Señor Jesucristo, separados de mí, nada puedes hacer. Alguno argumentará y dice, bueno, sin Cristo se han hecho muchas cosas. Inclusive el hombre puso a alguien allá en la luna por los años 60. Sí, está bien. Pero lo que dijo el Señor Jesucristo, que sin Él nada puedes hacer, es sin Él no puedes hacer nada que sea aprobado por Dios, que glorifique a Dios y que pase la prueba del fuego en el día final. Porque lo importante es que lo que hagamos pase la prueba del fuego en el día final. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Dice la Escritura. Se pueden hacer muchas cosas sin Cristo, pero no las cosas que glorifican y que agradan el corazón de Dios Padre. Entonces, usted ha podido ver cómo después del periodo del paraíso, Dios tampoco dio al hombre un solo mandamiento, sino que dio al hombre completa libertad de voluntad de gobernarse a sí mismo. Este es el trato justo de Dios para demostrarle al hombre que el hombre, ni separado de él, ni se puede gobernar, ni se puede salvar, ni mucho menos puede hacer nada bueno. Pero toda la masa humana en este periodo del gobierno humano, lejos de aprovechar la buena voluntad divina para hacer el bien, continuó cada día enredándose más en las mentiras satánicas, en las mentiras del diablo. Y es al final de este periodo del gobierno humano que Dios abandona entonces su trato con la masa humana, con el montón. Y entonces Dios comienza a tratar a nivel personal con el hombre. Por eso sabemos que la salvación es ¿qué? Personal. Dios es un Dios personal. Entonces llegamos al periodo de la fe, o lo que también se conoce como el periodo de los patriarcas, la dispensación de los patriarcas. En este periodo Dios usa su trato personal con individuos para por medio de ellos, es decir, individuos escogidos por Dios, cuya conciencia sería restaurada o fue restaurada por Dios, porque si Dios no nos busca, hermano, lo maravilloso de Dios, y déjame hacer un paréntesis, ninguno de estos hombres, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni luego Moisés, ni el gran rey David, ninguno de esos hombres buscaron a Dios primero. Dios en su gracia salvadora siempre busca al hombre. Él es el que da el primer paso. Entonces, búsquelo y léalo en Génesis. Fue Dios quien llegó a Abraham y le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo tengo grandes cosas contigo. Parafraseado, por supuesto. Entonces llegamos ahí y con esa conciencia restaurada por Dios, estos hombres debían vivir por la fe. Y Dios habría de usarlos para influenciar entonces esa masa perdida del mundo, esa masa corrompida. Esa es su misión y mi misión. Nosotros hemos sido llamados ¿de qué? De las tinieblas a su luz admirable. Nosotros también somos real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Aquí se cumplen, pues, en ese periodo que llegamos al periodo de la fe, se cumplen varios textos bíblicos. Hay muchísimos textos bíblicos. Y uno de ellos es Habacuc 2:9, donde dice que, pues, el justo vivirá, ¿qué? Por la fe vivirá el justo. Yo no quiero estar hablando sin ir a la Biblia porque, aunque ustedes lo saben, yo creo que hay que honrar la palabra de Dios y comprobar o corroborar lo que decimos en la palabra. Y vamos a ver en Génesis 12, para que usted vea que fue Dios quien buscó a Abraham. Dios siempre da el primer paso. Inclusive el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos allá en Juan capítulo 15, le dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Nosotros todos. Y la Escritura dice en Juan 6 que nadie viene al Señor Jesucristo si no le es dado por el Padre. Y el Padre a quien envía a traernos a nosotros arrepentidos a los pies de Cristo es al Espíritu Santo de Dios, quien nos convence de pecado,
y nos lleva a salvación. Dice Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vamos ahora, ahí mismo en ese Génesis 12, en Génesis vamos al capítulo 15 y verso 6. Y creyó, es decir, Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. De manera que este es el periodo de la fe. Y ya Primera de Pedro, pues 2:9 lo acabo de citar. Y aunque en los días de ese ministerio terrenal del Señor Jesucristo, los judíos se jactaban de ser hijos de Abraham y de ser descendientes de Abraham, ninguno de ellos ni tenía la fe de Abraham ni las obras de Abraham tampoco. Y esto, volviendo a que ese periodo patriarcal o el periodo de la fe es un periodo comienza en el trato personal de Dios y que la fe es personal, Dios es un Dios personal. Ahí se demuestra, hermano, que no es suficiente tener buenos padres con buena fe. Usted tiene que tener su propia fe. Hay gente a veces yo he oído cristianos decir, yo crecí en las bancas de la iglesia. Pues ten cuidado porque con la gente que más problemas tuvo el Señor Jesucristo fueron los que crecieron en las bancas del templo. Se jactaban de que sus abuelos y tatarabuelos eran creyentes de hueso colorado. Cristianos de hueso colorado, pero aquí no, eso no vale nada delante de Dios. Cada hombre, cada mujer tiene que tener su propia relación personal con el Hijo eterno de Dios. Y esa relación tiene que comenzar como un pecador perdido que necesita ser salvado, que necesita ser limpiado con su sangre preciosa. Entonces, de esa manera, cuando la confianza en Dios y la fe en Dios de los patriarcas pues no permaneció en sus descendientes, y para que los hombres no tuvieran excusa y no fueran a decir cómo se debía vivir y cómo se debía servir a Dios, Dios entonces dio el periodo de la ley. Después del periodo de los patriarcas viene el periodo de la ley. Y este periodo se extendió desde Moisés hasta el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ese periodo abarca más o menos 1500 años. Y aunque Dios sabía que para el hombre pecador era o es imposible cumplir con la ley, Él se la dio para que los hombres tuvieran conciencia del pecado. Y nadie pudiera decir luego que no sabía lo que es pecado. Porque está demostrado por la Escritura que por el conocimiento de la ley, es decir, que por la ley vino el conocimiento del pecado. Yo estoy seguro que el hombre sabía lo que era malo y lo que era bueno antes de la ley, pero la ley vino para, definitivamente, sin excusas ni ningún tipo de pretexto, el hombre tuviera ese conocimiento del pecado y la condición pecaminosa del hombre. Debía, al conocer ese pecado y al conocer su condición pecaminosa, su incapacidad de gobernarse, su incapacidad de salvarse a sí mismo, su incapacidad inclusive de servir a Dios, aunque quisiera, en lugar del hombre arrepentirse de corazón y buscar a Dios, el hombre usó de su astucia carnal para tergiversar la ley y hacer la ley a conveniencia suya. Y es lo que vemos en los tiempos del Señor Jesucristo, cuando Él llegando al extremo de la insensatez en aquellos fariseos, y los fariseos se sentían justificados por la ley que ellos mismos tergiversaban y acomodaban a su conveniencia, y los saduceos se sentían, por supuesto, orgullosos de ser saduceos. Y a ambos el Señor Jesucristo le dijo, ¿quién los salvará a ustedes del infierno? Ustedes son una generación de... Ustedes no le digo usted. El Señor Jesucristo, diciéndole a los fariseos y a los saduceos, le dijo, ustedes son una generación de víboras, hijos del diablo. ¿Quién? Presta atención a la pregunta. ¿Quién los salvará a ustedes del infierno?
¿Por qué el Señor Jesucristo hace esa pregunta? Porque solo Él puede salvar del infierno. Solo Él puede salvar y dar vida eterna. Y como Él no se las iba a dar porque ellos no iban a arrepentirse, mucho menos iban a humillarse delante de Dios, sabía que estaban ya, tenían una mente réproba, como dice Pablo allá en Romanos, estaban condenados ya. Lo dice la Escritura, dice, pues el que rechaza al Hijo de Dios ya es automáticamente condenado, porque solo Jesús puede salvar. No hay otro hermano. Usted sabe que hay unas estadísticas alarmantes donde el 62% de los que se llaman hoy evangélicos dicen que sí, que hay otros caminos al Padre también. Y que como el Padre ama tanto, aquellos que son sinceros en su religión, pues Dios los perdonará y los recibirá también. Dios no va a acomodar su palabra a la lógica o a la, qué sé yo, a las apelaciones necias de los hombres. La palabra dice que solo hay un solo camino al Padre y ese camino se llama Jesucristo, porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Nadie va al Padre excepto por el Señor Jesucristo. Que sigan pensando en que los huevos de pato sacan pollo, que se van a llevar una buena sorpresa. Entonces, vemos que el periodo de la ley, podemos decir que la ley más detallada, la más detallada, nada puede hacer por el hombre pecador. Y su naturaleza completamente corrompida por el germen del pecado necesita de Dios, necesita de Jesucristo para ser salvado. Y de esa manera, después de la ley, después de 1500 años de Dios tratar con aquel pueblo, y ustedes saben que el pueblo unas veces se alineaba, diríamos, con las cosas de Dios y otras veces se volvía a desviar el pueblo. Unas veces estaba en esos avivamientos espirituales como en los tiempos de Josías, pero después se volvía a enfriar y se volvía a alejar de Dios, demostrando que somos olvidadizos. No que los judíos lo eran, usted y yo lo somos también. Y nosotros tenemos que cuidarnos porque somos olvidadizos, somos ingratos con Dios. Pero después de la ley, entonces llegamos al periodo de la iglesia, o lo que se llama también el periodo de la gracia o la dispensación de la gracia. Este periodo comenzó obviamente con la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y se extenderá hasta el arrebatamiento de la iglesia. Algunos dicen que la gran tribulación debe ser incluida en la dispensación de la gracia. Yo personalmente creo que no. Porque la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación, sabemos que es la semana 70 del pueblo de Israel, que está ahí como en un paréntesis, está ahí como, diríamos, en espera. Es un trato especial de Dios con su pueblo. Y aunque se van a salvar multitudes, porque Juan, en la visión de Juan, ve una multitud que no se podía contar de almas. Ahí se salvarán judíos y gentiles. Pero no podemos incluir la gran tribulación, creo yo, con todo el respeto, en la dispensación de la gracia. Eso es una semana exclusiva de un trato exclusivo de Dios con el pueblo de Israel, que será aprovechado por los gentiles porque recuerden, hermanos, que ya lo estudiamos, ya pasamos por ahí, van a hacer esos 144,000 evangelistas judíos que van a andar en el mundo entero predicando el evangelio. No solamente para los judíos, para todos. Va a haber cristianos que se quedarán y después de haberse quedado, pues van a tomar por fin la resolución de vivir para Dios, aunque les cueste lo peor. Y esos ayudarán a evangelizar a otros. Pero ese no es el periodo de la gracia. Ahí va a ser un periodo, bueno, le llaman la gran tribulación. Nosotros no tenemos, con las dificultades que enfrentamos y las dificultades que enfrentan hermanos nuestros en países donde el evangelio es perseguido, no se compara lo que va a ser la gran tribulación. Entonces, muchas personas, pues después que salimos de este periodo de la ley, ahora en la gracia también, como hay
se predica mucho un evangelio fácil, y yo estoy cansado de decir en la iglesia, y ustedes lo saben, que servir al Señor Jesucristo no es un paseo en el parque. Esto no es un paseo sobre rosas. Servir al Señor Jesucristo demanda renunciación. Hay que morir al yo, hay que morir a lo que sea por causa de Él. Hay que pagar el precio. No el precio que Él pagó por nosotros sobre la cruz. Nosotros no podemos pagar el precio por nuestros pecados, pero cada cristiano tiene que pagar un precio por causa del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el precio? Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Y eso no es fácil. El mismo Señor, cuando Él comenzó a hablar estas cosas con la multitud, la gente comenzó a dejarlo. Pero hoy dice, no, esto es lo más fácil. Ven a Cristo y todos tus problemas se acabarán. Yo le digo a usted, ven a Cristo y tendrás perdón de pecados, serás reconciliado con Dios, serás incluido en la familia de Dios. Dios mismo escribirá tu nombre en el libro de la vida. El diablo no tendrá más poder sobre ti, pero te digo una cosa, tus problemas mayores comenzarán después que te conviertas a Cristo, porque le has declarado una guerra a muerte ahora al diablo. Lo importante es que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Esto no es un paseo en el parque. Entonces dice, no, Jesús vino para bendecirnos. Jesús vino para darnos Cadillacs y Mercedes-Benz y mansiones y empleos de salarios de 6, 7 cifras. Jesús no vino a eso. Jesús vino a salvarlo a usted de sus pecados y a salvarme a mí de mis pecados. Él nos suple todo lo que necesitamos. Amén. Todo lo que tenemos, hasta la camisa que llevo puesta, se la debo a Él. Pero Él no vino con el cuento de la prosperidad, a hacer gente rica. Ahora tampoco estamos en la cuneta, porque todos hemos venido aquí en un automóvil, sea más viejo o sea más nuevo, es por la gracia de Dios que usted lo tiene. El empleo que usted tiene, Dios se lo dio. El salario que usted recibe es por la gracia de Dios. La salud que usted tiene para poder trabajar es porque Dios se la ha dado. Es decir, todo lo tenemos de Él, pero no podemos ir al extremo de inventarnos una doctrina como que Jesús vino a hacer gente rica y ya. No, Señor. Entonces esta gente dice, no, Jesús ya pagó el precio. Tú no tienes que pagar ningún precio. Entonces piensan que la ley pues quedó abolida con el periodo de la gracia y ahora se la dan de graciosos y cualquier cosa está bien. Realmente el ritualismo y las ceremonias de la ley fueron abolidas. Sin embargo, el aspecto moral y espiritual de la ley fue elevado a niveles superiores por el propio Señor Jesucristo. Porque allá en antaño, en la ley, para condenar a un hombre por asesinato, tenía que matar literalmente a otro hombre. Sin embargo, según las enseñanzas del Señor Jesucristo, dice, si tú aborreces a tu hermano, peor aún, si le deseas la muerte a tu hermano o a alguien, ya eres culpable de la violación de ese mandamiento, el mandamiento que dice no matarás. De manera que en este periodo de la gracia, Dios volvió a tratar con la masa humana y abrió por la gracia la puerta de la salvación, según Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedo decir, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es un llamado abierto a todo el que quiere salvación. Todo el que confíe en el Señor. Ahora bien, aunque millones de personas han aprovechado ese periodo de la gracia para salvarse por medio de nuestro Señor Jesucristo, existe una gran masa de cristianos, como acabo de decir, cuyos corazones, o falsos cristianos, cuyos corazones en sus corazones debía señorear Cristo, pero en lugar de señorear Cristo y mandar al Espíritu Santo, señorea allí el pecado y Satanás. Por eso, cuando llegue el anticristo, algunos dicen que quienes le van a dar
la bienvenida, la más fuerte bienvenida al anticristo serán los mismos que se llaman cristianos. No toda, pues, la iglesia evangélica está en esa condición, pero gran parte de la iglesia evangélica corre detrás de unas doctrinas tan raras que Cristo jamás aceptaría. Toda esa apostasía, toda esa depravación injustificable de la iglesia en los últimos 50 años es lo que ha empeorado las cosas específicamente en este país. Yo sé que es plan de Dios, yo sé que todo esto es un plan divino, que las cosas van a empeorar y no van a mejorar, lo sabemos. Pero la iglesia tiene gran parte de la culpa de eso. ¿Por qué razón? Porque usted y yo, la iglesia, somos llamados a hacer ¿qué cosa? La sal de esta tierra, la luz del mundo. Pero la iglesia ha descuidado su responsabilidad. Y si antes los políticos, los mismos políticos que no creían ni en la luz eléctrica, prestaban atención a lo que se decía detrás de los púlpitos, pero como faltó la integridad en los púlpitos, los políticos se han comenzado a reír del púlpito de la iglesia. No les importa lo que usted diga. Por eso ahora, hace un poco atrás de las elecciones, un promedio de 12 a 15 senadores republicanos que se supone que sean conservadores, firmaron el asunto del aborto y firmaron con todo gusto a aprobar la enmienda de ley del matrimonio del mismo sexo. Y son los que están supuestos a defender la moralidad y la integridad de todas las cosas. Pero entonces los políticos se burlan de la iglesia. Vamos a Mateo 5. Yo quiero leer eso porque es muy importante para todos los que estamos aquí y para los que estén escuchando. Mateo 5, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Sabe qué? Esa es la burla y el escarnio que ahora hasta los cómicos hacen chiste de la iglesia y del Señor Jesucristo también. Se burlan de la iglesia, se burlan porque hemos dejado de ser sal a la tierra. Porque participamos de las mismas cosas que el mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, pero a veces no alumbramos nada. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Consecuentemente, pues, en lugar de la iglesia conquistar al mundo, el mundo ha venido penetrando y conquistando progresivamente la iglesia. Y da vergüenza algunas de las cosas que ahora el mismo mundo está denunciando de la iglesia. Como hablábamos hace un rato que pues los hombres, los intérpretes de la ley en aquellos tiempos tergiversaron la ley y la acomodaron a su manera para ellos inclusive vivir mejor que el resto del pueblo. Pero tenemos hoy día predicadores famosos que tergiversan el evangelio, hacen un mercadeo del evangelio para trasquilar y sacarle el último centavo a cristianos que yo diría que son tontos útiles porque no leen la Biblia y se dejan robar. ¿Cómo usted va a venir a la iglesia y yo le voy a decir, mira, el cheque de la renta que tienes ahí, ponlo en la ofrenda de la iglesia hoy, que Dios te va a dar 3 veces esa misma cantidad? Cuando llegues a tu casa va a haber un cheque esperándote y la gente lo cree. Pero ¿sabe por qué? Porque en su corazón no está realmente servir a Cristo por quien Él es, sino servirlo por las cosas que Él puede dar. Porque han comprado, se han dejado engañar con ese mensaje de que hay que comprar a Dios. Y hay que comprarlo, obviamente, sembrando dinero. No puedes sembrar nada más. Nada más es válido. Hay uno que dice, si tú siembras tiempo, recibirás vacaciones. Pero para sembrar en el reino de los cielos hay que sembrar dinero. Lo dice así, tan claro como es. Y la gente dice, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay una ignorancia horrorosa de la palabra de Dios en la iglesia. Por eso nosotros nos estamos tomando tiempo en esto. Y no vamos a llegar hoy, pues, al primer verso.
Miren, hermano, hay dos maneras de acercarnos a la palabra de Dios. Hay dos actitudes. O la actitud del turista o la actitud del arqueólogo. El turista llega a un lugar, si usted está en algunos lugares turísticos, a veces llega un tour de eso de turista y el hombre con la banderita o la mujer que guía el grupo, va a ver que los turistas corren de una esquina para otra tomando fotos en la superficie, vislumbrado de aquella cosa que están viendo, pero solo en la superficie, no profundizan en nada. Y de ahí tienen que salir corriendo para otro lugar porque el bus los deja. Así están los cristianos de hoy, como los turistas. Se leen un salmo, si acaso, cuando vienen a la iglesia el domingo. Y ya. Pero el arqueólogo no. El arqueólogo llega al lugar con un pico y una pala y una brochita. Y comienza a cavar y a cavar. Y por cada fragmento de cerámica que se encuentra, él se regocija y lo limpia con la brochita y lo pone a un lado. Y sigue, aquí yo voy a encontrar algo más grande todavía. Así es como usted tiene que ir a la palabra de Dios. Con un pico y una pala espiritual y buscar en el espíritu para encontrar. Por eso no andamos corriendo. Por eso a mí no me da ninguna vergüenza que aún no hemos llegado al primer verso. Y estaremos ahí mientras el espíritu nos esté dando. Pasamos 3 años, creo, estudiando la epístola a los Efesios. Y fui criticado por algunos necios imbéciles que decían que aquí solo se hablaba de los Efesios. Gente que no aprecia la palabra de Dios, porque el que critica eso es un necio. Que dice, cuidado, no le diga necio a otro cristiano porque dice que va para el infierno. Pero es que no puede ser cristiano el que hable de esa manera. Más bien que se debe convertir de nuevo a Cristo. ¿Por qué pasamos 3 años estudiando Efesios? Porque queríamos sacar hasta lo último que el Espíritu nos diera. Porque Efesios es el ABC del cristiano. Si nosotros agarramos bien, y un día volveremos a Efesios, y lo volveremos a andar de la punta a cabo. Porque si agarramos a Efesios bien, agarramos todo lo demás bien. Entonces, pues, viendo aquí pues que la iglesia ha descuidado su responsabilidad, como dice la Escritura, aunque la iglesia ha descuidado su responsabilidad, gran parte de la iglesia continuará siendo conquistada por el mundo, por eso. Pero la Escritura dice que donde sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia salvadora de Dios. Y toda persona que esté dispuesta a vivir para Dios y servir a Dios, no dependiendo de su propia justicia, sino de la sangre preciosa de Cristo y su doctrina que está en el Evangelio, esa persona se salva en medio de esta generación mala y perversa. Nos podemos salvar. Todo esto demuestra la inclinación natural del hombre hacia lo malo. Porque aún en este tiempo de la gracia, donde sobra el mensaje bíblico, aunque hay mucho mensaje ya contaminado con toda esa levadura mala, pero sobra mensaje bueno todavía, donde los cristianos en este país somos más que privilegiados, porque hay un promedio de 4 o 5 Biblias o quizás más en cada hogar. Y todas, usted puede escribir en todas ellas con el dedo porque tienen media pulgada de polvo, colectando polvo. Y perdone si ese es su caso también. Sacamos la Biblia a pasear los domingos y la leemos cuando el hermano que está aquí o la hermana dice, hermanos, leamos la Escritura de hoy. Pero por eso es que la iglesia está en esa condición. Ese es el problema de la iglesia. Esa es la inclinación mala del hombre. Porque a pesar de este periodo de la gracia que Dios ha puesto delante de nosotros, no la hemos aprovechado. No la aprovechamos para nada. Solo una minoría se salvará. Y ojalá que cada uno de nosotros sea parte de esa minoría. Solo una minoría está dispuesta a humillarse y arrepentirse de sus pecados y acercarse de corazón sincero a los pies del Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra condición. Y por fin, después de la gracia, después de esa segunda venida gloriosa del Señor, al final de la gran tribulación, llegamos a la 7ª y última dispensación. Vea qué interesante, son 7 dispensaciones. Es el tiempo, es el número de la plenitud divina. Como que sugiere que es el trato perfecto de Dios
con el hombre a través de generaciones, a través de siglos, demostrando Dios su justicia, demostrando Dios su integridad de tratar con nosotros, demostrándonos a nosotros que, número uno, no podemos vivir independientemente de Dios. Número dos, no podemos hacer nada bueno sin Dios. Y número tres, y peor aún, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, por fin llegamos al séptimo y último periodo, el periodo milenial o el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Ese periodo milenial se extenderá desde, al final de la gran tribulación hasta, el año 1000, después de ahí cuando empieza el conteo. Y será un periodo visible sobre toda la tierra. Para aquellos que dicen que no, que es espiritual, que no se va a ver, pues sí, van a poder ver al Rey Jesús reinando en Israel, en medio de Jerusalén. Ahí va a estar Él. Todo el mundo lo va a poder ver. Recuerde pues que hemos venido haciendo este recorrido de este trato de Dios con los hombres, desde el primer hombre hasta el último hombre que muera en este planeta Tierra, específicamente que muera en sus pecados. Y lo primero que hará Dios cuando llegue el periodo milenial será remover al diablo de la tierra y echar a todos los demonios en el lago de fuego. Eso es lo primero que va a hacer. Por 1000 años no habrá presencia diabólica en la tierra. ¿Se imagina usted? La tierra sin el diablo. Será casi un paraíso, casi un paraíso. No será el paraíso porque ahí van a entrar personas en carne y hueso. Van a entrar personas que han sobrevivido la gran tribulación. Y en su ser interno está latente el germen del pecado todavía. Y una de las cosas que prueba esto es que al final del milenio una gran multitud se va a rebelar contra Dios. Pues ¿quiénes son esos? Pues los descendientes. Y no habrá muchos descendientes. La palabra dice, o asumimos por lo que leemos, que durante el periodo milenial la gente va a vivir muchísimos años. No sabemos si algunos vivirán hasta 1000 años. La gente no va a morir excepto cuando sea por la pena de muerte por un crimen horrible. Porque recuerden que el Rey Jesús va a reinar con vara de hierro. Eso quiere decir que la justicia y los preceptos y todo lo establecido por Dios, la ley de Dios se hará cumplir rápida, sin espera alguna. No un juicio como ahora, y de aquí a 15 años a uno que ha destrozado tanta gente, entonces lo van a fusilar. Ahí será de un día para otro y punto, y así debía ser. Entonces, no habrá diferencias de clase. La justicia y la misericordia serán extendidas a todos por igual. Sin embargo, no todos estarán contentos, demostrando una vez más Dios, a través del hombre o con la actitud del hombre, que el hombre es malo, es malagradecido, es ingrato. Durante ese periodo la tierra será casi perfecta, acabo de decir pues. Y aunque el Señor Jesús gobernará con perfecta justicia y los habitantes de la tierra tendrán necesidad de absolutamente nada, allí no habrá necesidad de absolutamente nada. Al término de los 1000 años, cuando Dios suelte al diablo, una gran multitud se irá corriendo detrás de él. Vemos a través de todos estos periodos y aún en el último que no lo estamos viviendo, en ese milenio glorioso, vemos la maldad del corazón del hombre. Yo ya casi voy a terminar. Cuando termine esto, entonces cierro, pero no quiero dejarlo a media. Yo sé que estoy llegando ya al límite de mi tiempo. Entonces, en esencia entre muchos otros, es uno de los propósitos del gobierno milenial. Demostrar la perversidad del corazón del hombre y la inclinación constante en el hombre para hacer lo malo. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 6, verso 5, cuando dice que Dios vio que de continuo está el mal en el corazón, o hacer lo malo en el corazón del hombre. Así lo dice literalmente. De continuo está en el corazón del hombre hacer lo malo. Y con toda esa multitud de evidencias y pruebas contra el hombre, recopiladas a través de los siglos y de generaciones, Dios demostrará que todos sus juicios son justos y verdaderos. Cuando los enjuiciados lleguen ante el trono blanco, el gran trono blanco, nadie podrá levantar un dedo y decirles,
oh Dios, tú has tratado injustamente conmigo. Ahí hasta los peores enemigos de Dios van a tener que decir, oh Señor, ciertamente tus juicios son todos justos y verdaderos. Todos justos y verdaderos. Entonces, el reino milenial es necesario porque demostrará la hipocresía del hombre y la perversidad y la astucia carnal. Demostrará además que aquellos que tienen al Señor Jesús en sus corazones, aquellos nosotros que tenemos al Señor Jesús en nuestros corazones, aunque vivamos en medio de los demonios, permaneceremos siendo hijos e hijas de Dios y fieles a Él. Ahora estamos viviendo en medio de demonios. Hay una actividad demoníaca en el mundo horrorosa. Pero usted y yo estamos viviendo aquí y no estamos viviendo para nosotros. Al menos yo no vivo para mí. No quiero vivir para mí. Yo quiero vivir para mi Señor. En medio de todo esto que está sucediendo. Por el contrario, los inconversos, los inmundos, los impíos, aunque sean transportados al medio del paraíso, aunque vivan en medio de los santos ángeles, permanecerán siempre siendo malos y perversos y no cambiarán, independientemente del medio ambiente en que se han puesto. Porque el humanismo dice que si le damos un medio ambiente favorable al hombre, le damos buena educación, que no le haga falta nada, que bueno, que lo tengamos como todo el mundo quiere vivir, todo fácil, todo muy, que el hombre eventualmente irá mejorando y mejorando. Esa es la mentalidad utópica esa que tienen esta gente. Todas esas programas sociales y todo ese cuento de rescatar el planeta ahora, realmente es algo que hay en el corazón del hombre que está implantado ahí porque perdió el paraíso. Es algo que aún el ateo siente la necesidad de ver cómo salvamos el planeta. Y yo le digo a usted por adelantado que están perdiendo el tiempo, el planeta nadie lo va a salvar, porque Dios lo va a consumir con fuego. Ese va a ser el día más frustrado de los ambientalistas, de los que abrazan los árboles y los besan y le hablan babosadas, y de los que se pasan cristales por el cuerpo, sí, los tree huggers que le llaman en inglés, y los crystal worshippers. Ese va a ser el día más frustrado de esa gente. Y todos van a estar ante el trono, el gran trono blanco, si no se arrepienten de sus pecados. Y dice que la tierra y el cielo huyeron delante de él. ¿Sabe qué es esto? La destrucción de la creación. Lo veremos cuando lleguemos allá. Pedro dice que los elementos ardiendo en fuego, que son las partículas más pequeñas que forman la materia, los átomos, los potrones, los electrones, dentro de la molécula, todo eso que creó Dios será consumido en fuego. Entonces, de esa manera Dios demuestra cómo Él ha sido o cómo Él ha dado oportunidad al hombre. Y aún los hombres enemigos de Dios tendrán que confesar que Dios es justo, que Dios es verdadero, que Dios es bueno. Vamos a estar en pie para orar y ser despedidos, por favor. La semana que viene, si el Señor Jesucristo no viene por nosotros, la iglesia, pues continuaremos aquí en Apocalipsis capítulo 20. Y ya estaremos entrando de lleno entonces en el pasaje. Señor, te damos gracias por este día. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Y te pedimos que si hay alguno aquí entre nosotros o alguno que nos está viendo a través de los medios, de estos medios por los que nos comunicamos con ellos, que reconozca que nosotros somos malos, que somos intrínsecamente malos, que no nos podemos salvar a nosotros mismos, que nuestras supuestas buenas obras no tienen validez delante de ti, excepto hasta después de haber nacido de nuevo en Cristo Jesús. Las buenas obras son evidencias de un verdadero y genuino nacimiento en Cristo, pero antes de nacer en Cristo somos malos y estamos manchados y hediondos a pecados y necesitamos ser lavados en la sangre preciosa de Cristo. Si hay alguno que nos está viendo y esta es tu condición, ahí mismo donde estás, por favor, dile al Señor Jesucristo: Señor Jesús, sé Jesús para mí, lávame en tu sangre preciosa, límpiame de mis pecados y yo te confieso en esta hora como mi único Señor y Salvador personal. Yo quiero vivir para ti. Ayúdame por medio de tu Espíritu Santo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Y a los que estamos aquí en la iglesia, hermano, cada día examínese a usted mismo,
porque viene el día está cerca en que puede sonar la trompeta, en que Jesús puede venir por nosotros, y si no estamos listos, aunque digamos que estamos en Cristo, en la iglesia, qué sé yo, si no estamos listos, nos quedamos. El hombre tiene que, y la mujer de Dios debe examinarse a sí mismo todo el tiempo. David le decía al Señor, Señor, examina mi corazón y muéstrame aún los pecados que me son escondidos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén.